Entonces, ¿todavía no has tomado una decisión? La pregunta me llegó por detrás, como un vaso que se rompe en una cocina. No fue el volumen lo que la volvió insoportable, sino el tono, esa familiaridad insolente de quien cree que sabe algo que tú ignoras, y se siente con derecho a ponerlo sobre la mesa. Yo estaba de espaldas a la gente, junto a la plancha exterior, y en ese instante tenía las manos ocupadas con una bandeja de verduras asadas. Recuerdo el olor, romero, grasa caliente, carbón húmedo. También recuerdo el segundo exacto en que todo el patio se quedó sin sonido, como si alguien hubiera bajado una palanca invisible. Me llamo Adrián Keller. Tenía 38 cuando pasó esto, aunque aquella tarde me sentí mucho mayor. Vivíamos en un suburbio del Madison, en una calle tranquila donde la mayoría de las casas se parecen entre sí, solo que algunas tienen cercas mejores y jardines más cuidados. Yo dirigía una empresa de remodelación y gestión de obras residenciales. No era una compañía gigantesca, pero sí sólida, contratos, equipo propio, dos encargados de cuadrilla en los que confiaba y un socio que llevaba conmigo desde que empecé. Mi esposa, Sofía, trabajaba en una agencia de comunicación y marca. Era buena en lo suyo, de esas personas que entran a una sala y de inmediato parecen tener un plan. Nos casamos jóvenes, o al menos así me parecía ahora, 9 años juntos, 7 de matrimonio. No teníamos hijos. Sofía siempre decía que era, por el momento, primero su carrera, luego viajar un poco más, luego ya veremos. Y yo aceptaba ese ya veremos como se acepta un clima impredecible, te adaptas. Habíamos organizado aquella reunión porque Sofía insistió. No fue una barbacoa tal cual, ella la llamaba un encuentro de verano. Había elegido hasta los manteles, había diseñado una lista de bebidas, había hecho un grupo de mensajes con invitaciones, emojis y recordatorios como si fuera un evento corporativo. Yo, por mi parte, había construido el patio casi entero con mis manos, una plataforma de madera tratada, una zona de fuego con piedra, una encimera exterior con fregadero. Cada tabla y cada tornillo tenían un recuerdo de cansancio y orgullo. Esa tarde llegaron unas 25 o 30 personas. La mayoría, colegas de Sofía, gente que hablaba rápido, reía fuerte, y cuando mencionaba trabajo, lo hacía en frases cortas como titulares. Vinieron también algunos vecinos, mi socio Tomás y con su esposa Rebeca, y un par de amigos míos de la época de la universidad. Era una mezcla rara, pero Sofía era experta en esas mezclas. Sabía cómo unir grupos y hacer que pareciera natural. La mejor amiga de Sofía se llama Lina. No la conocí en una fiesta ni en la universidad, la conocí porque Lina aparecía siempre que Sofía necesitaba un espejo. Lina trabajaba en bienes raíces, era atractiva, intensa y tenía esa manera de hablar como si el mundo le debiera una explicación. Se reía de su propia franqueza, como si llamarlo honestidad fuera una licencia para ser cruel. Tenía, además, una relación extraña con el alcohol, no se emborrachaba como alguien que se vuelve triste, se emborrachaba como alguien que se siente invencible. Llegó temprano, demasiado temprano, cuando todavía estábamos acomodando sillas. Y llegó con un termo metálico que olía a sangría. Sofía la abrazó con una euforia que a mí siempre me resultó excesiva. Lina, desde el primer minuto, hablaba como si ya estuviera en su tercer trago. Yo me quedé en mi papel habitual, anfitrión silencioso. Encendí el fuego, supervisé la comida, me aseguré de que las bebidas estuvieran frías, sonreí lo justo. Sofía iba de grupo en grupo con esa energía que le salía natural, tocando brazos, contando anécdotas, soltando bromas. A ratos me miraba desde lejos como quien revisa que todo esté en orden. En algún momento, y esto lo recuerdo con una claridad casi ofensiva, escuché a Lina decir, brindemos por las decisiones valientes. Lo dijo con el vaso alzado y con una mirada que se le fue un segundo hacia Sofía. Yo pensé que era otra frase suya, otra manera de sonar profunda mientras estaba alegre. No le di importancia. Hasta que, cerca de las 6, Lina se acercó a mí tambaleándose un poco, con la sonrisa floja. Yo estaba removiendo unas brochetas, con el humo subiéndome a la cara. Lina apoyó el codo en la encimera como si fuera su barra personal. Adrián, dijo, acercándose demasiado. ¿Puedo preguntarte algo? Pero, de verdad. Le respondí sin girarme del todo. Claro, ¿qué pasó? Y ahí vino la frase.
No la dijo como quien pregunta por cortesía. La dijo como quien suelta una carta y espera ver la reacción. ¿Tú cuándo piensas soltarla, o vas a seguir estirando esto? Al principio pensé que hablaba de algo trivial, la reunión, el trabajo, una broma sobre el pollo. Incluso me reí por inercia. Pero su cara no se movió. Dejé las brochetas en la bandeja con una calma que no sentía. Me giré, y ahí vi que el patio entero estaba mirando en nuestra dirección. No todos, pero sí los suficientes. La música seguía sonando muy bajo, una lista de reproducción de Sofía con canciones suaves, y sin embargo parecía que la música era lo único vivo. ¿Soltar qué?, pregunté. Lina parpadeó, y por primera vez en toda la tarde pareció dudar. Su sonrisa se quebró un milímetro. A Sofía, dijo, como si lo obvio le pareciera obvio a todos. O sea, ya, ¿no? Ya sabes. Esa frase final fue la peor. Ya sabes. No lo explicó. No lo matizó. Lo dejó flotando como un humo tóxico. Yo sentí algo raro, una presión en el pecho. No fue como en las películas, no fue una escena de gritos. Fue un vacío que creció rápido, un hueco que te traga. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. ¿Qué es lo que se supone que sé, Lina? Su cara cambió de color. Miró a su alrededor, a las caras quietas. La seguridad se le derrumbó y el alcohol, por un segundo, dejó de protegerla. Espera, dijo. No. No, él no lo sabe. Y en ese instante apareció Sofía desde dentro de la casa, cargando una charola con pan y servilletas. La vi acercarse sonriendo, y su sonrisa se apagó cuando notó el círculo de silencio. Frenó en seco. La bandeja se inclinó y el pan se deslizó al suelo, como si hasta los objetos quisieran salir de la escena. Sofía miró a Lina. Lina miró a Sofía. Y yo, en medio, entendí una sola cosa: esa conversación no era nueva para ellas. Solo era nueva para mí. Sofía, dije, y me sorprendió escuchar mi propio nombre en la voz de alguien que no parecía yo. ¿Qué está pasando? Lina se llevó la mano a la boca con un gesto tardío, como si eso pudiera recoger las palabras ya dichas. Sofía dio un paso hacia mí, y vi en su cara una mezcla de pánico y rabia. Rabia, no conmigo, con Lina. ¿Qué dijiste?, le espetó Sofía a su amiga, con una voz demasiado alta para ser casual. Lina, como si estuviera haciendo cuentas, repitió, solo le pregunté, lo de cuándo iba a, ya sabes. Porque pensé que, después de lo de Noah. El nombre cayó como una piedra. No fue el nombre en sí, sino la manera natural en que lo soltó. Como si Noah fuera parte de nuestro vocabulario, de nuestra rutina. Yo conocía a un Noah. Noah Leclerc, el director de estrategia en la agencia de Sofía. Ella lo mencionaba a veces como se menciona a alguien importante: Noah dice esto, Noah propuso aquello. Noah tiene una mente brillante. Nunca lo sentí como amenaza. Era un compañero de trabajo, eso me decía. Y yo, fiel a mi costumbre de confiar porque confiar me ahorraba discutir, aceptaba. ¿Noah qué?, pregunté. Sofía cerró los ojos un segundo, como si el cuerpo buscara una salida. Tomás, mi socio, dio un paso a mi lado. Sentí su mano en mi antebrazo, un contacto firme que decía: no estás solo. Rebeca se quedó detrás de él, tensa, con los labios apretados. Sofía abrió los ojos y me miró. No como esposa. Como alguien que fue atrapada con la luz encendida. Adrián, dijo. No aquí. Esa frase me encendió algo. No porque quisiera un espectáculo, sino porque no aquí era la misma lógica de siempre. Esconder lo incómodo para que el mundo no lo vea. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Sofía tragó saliva. No respondió. Lina, todavía con el alcohol y el arrepentimiento peleando dentro, habló por ella. ¿Desde otoño?, dijo. Desde esa conferencia en Chicago. O sea, no fue toda la vida, pero sí, ya, varios meses. Un murmullo recorrió el patio. Alguien dejó caer un vaso. Vi a una mujer llevarse la mano al pecho como si hubiera escuchado un accidente. Yo no miré a Lina. Miré a Sofía.
¿Es cierto?, pregunté. Sofía se acercó un paso, con los ojos mojados. No era así. No empezó así. No lo negó. Esa fue la confirmación. Varios meses, y tú en casa conmigo, dije, y mi voz seguía extrañamente estable. ¿Durmiendo en nuestra cama? Sofía empezó a llorar. No fue un llanto elegante, fue un llanto torpe, de quien se ve sin salida. No quise hacerte daño, dijo. ¿Y qué estabas haciendo entonces?, pregunté. Lina, como si fuera incapaz de detenerse, soltó otra pieza. Tal vez por culpa. Tal vez por ese tipo de sinceridad que aparece cuando ya no puedes controlar nada. Ella dijo que iba a contártelo, empezó Lina, mirando a Sofía con una irritación nueva. Pero lo fue dejando porque, bueno, porque. Sofía giró hacia ella con los ojos abiertos, suplicando silencio. ¿Lina? ¿Basta? Lina levantó el vaso, como si el vaso le diera valor. Porque te conviene. Porque te gusta tenerlo todo, la casa, el estilo de vida, la estabilidad. Y mientras tanto te diviertes con Noah. Y ahí, en medio del patio, frente a tanta gente, entendí que la infidelidad era solo una capa. Debajo había algo más frío, un cálculo. Sentí una náusea, pero no me moví. Me obligué a respirar. Dímelo tú, le dije a Sofía. Sin frases bonitas. Sin explicaciones largas, que estoy aquí porque te convengo. Sofía intentó hablar. Le temblaba la boca. Miró alrededor como buscando a alguien que la salvara con una frase. En ese momento Tomás levantó la voz, firme, intentando cortar el daño. Gente, quizá deberíamos darles espacio. Yo negué con la cabeza. No, dije. Que se queden. No para humillar a nadie. Para que esto no se vuelva, mi palabra contra la suya, mañana. Sofía me miró como si yo la hubiera traicionado por no protegerla. Adrián, estás exagerando. Exagero, repetí. ¿Cuántas veces me miraste estos meses y fingiste que todo estaba bien? Sofía bajó la mirada. En ese silencio corto, Lina agregó la frase que terminó de romper lo que quedaba. Y ella ya habló con abogados, dijo, como quien suelta un dato administrativo. Desde hace semanas. Para ver cómo sacar lo máximo. Sofía gritó su nombre. Lina. Pero ya era tarde. Lo que se dijo se quedó en el aire. Las caras alrededor cambiaron, ya no era incomodidad, era juicio. No hacia mí. Hacia ella. Yo asentí lentamente, no porque me gustara, sino porque mi mente empezaba a ordenar las piezas. ¿Eso también es cierto?, pregunté a Sofía. Sofía no respondió. Su silencio fue una respuesta. No recuerdo haber sentido odio. Recuerdo una claridad casi clínica. Como si algo dentro de mí, cansado de sostener, hubiera decidido dejar de hacerlo. Bien, dije. Entonces esto es sencillo. Sofía alzó la vista con esperanza, interpretando sencillo como arreglable. No, aclaré. Sencillo como decisión. Me saqué el celular del bolsillo y escribí un mensaje corto. No era un acto teatral. Era lo primero práctico que mi cerebro encontró para no derrumbarse. Tomás me miró de reojo. ¿A quién escribes? A mi abogada, respondí. Y a mi contador. Sofía dio un paso hacia mí. Adrián, por favor, no hagas esto así. La manera, así, la elegiste tú, le dije. Yo solo estoy reaccionando. Hubo un momento extraño. El patio, que había sido música y risas, se convirtió en un escenario quieto. Yo escuchaba el chasquido del carbón y un perro ladrando a lo lejos. Todo lo demás era un zumbido. Vas a empacar, le dije a Sofía. Hoy. No mañana. Hoy. Sofía abrió la boca. ¿A dónde? Donde quieras, dije. Con Noah, con quien sea. Pero no aquí. ¿Y la casa?, preguntó, y fue automático. Esa pregunta, en medio de lágrimas, me confirmó la parte de Lina que yo no quería creer, incluso en crisis. Lo material era prioridad.
Esta casa la compré antes de casarnos. Respondí. La ampliación la pagué con dinero de mi empresa. La empresa existe desde antes de que tú entraras en mi vida. Sofía se quedó inmóvil. No soy ingenuo, agregué. Sé que un divorcio puede ser complicado. Por eso ya tengo abogada. Rebeca, la esposa de Tomás, se acercó despacio a Sofía. Sophie, quizá deberías llamar a alguien para que te lleve. No conduzcas ahora. Lina, todavía con el vino en la cabeza y la culpa en los hombros, dijo, yo puedo llamar a Noah. Yo miré a Lina y asentí. Sí. Llámalo. Es justo que él se encargue de algo por primera vez. Sofía se cubrió la cara con las manos, llorando. En ese instante me dio pena. No compasión romántica, pena humana. Porque yo la había amado. Y porque el amor, aunque muera, deja sombra. Pero la pena no cambió mi decisión. Sofía entró a la casa a empacar. La gente, poco a poco, empezó a moverse otra vez. Algunos se fueron rápido, inventando excusas. Otros se quedaron un rato sin saber qué hacer, como si el silencio les pesara. Yo me senté en una silla del patio, mirando mis manos. Rebeca me pasó una botella de agua. Bebe, dijo. Tomás se hizo cargo de la plancha como si fuera su modo de ayudar, con acción. Se está quemando todo, murmuró, y por un segundo esa frase ridícula casi me hizo reír. Casi. Lina se me acercó con los ojos vidriosos. Lo siento, dijo. De verdad. Yo, pensé que tú lo sabías. ¿Por qué pensaste eso?, pregunté. Lina se encogió de hombros. Porque así lo decía ella. Como si ustedes, como si esto fuera un acuerdo. Como si tú fueras, el plan B. La palabra plan se me quedó clavada. En ese momento, un coche lujoso se estacionó en la entrada. No era el mío. No era el de los vecinos. Era un sedán oscuro, impecable. Vi bajar a un hombre que parecía salido de una foto corporativa, ropa casual cara, postura segura, sonrisa ensayada. Era Noah. Caminó hacia el patio como si viniera a una reunión de trabajo. La gente se calló otra vez, esta vez por morbo. Sofía salió detrás de él con 2 maletas y una mochila. Noah me extendió la mano. Adrián, siento que, empezó. Yo no la tomé. No hagas esto formal, le dije. No es una negociación. Noah retiró la mano, incómodo. Yo, no quería lastimar a nadie. Entonces elegiste una manera extraña de, no lastimar, dije. Tomás se paró a mi lado, sin decir nada, solo estando. Fue suficiente. Noah miró a Tomás, evaluó, y decidió no escalar. Sofía se quedó frente a mí un segundo. Lo siento, dijo con voz quebrada. Nunca quise que pasara así. ¿Cómo querías que pasara?, pregunté. ¿Que me enterara cuando me llegaran papeles del juzgado? Sofía no tuvo respuesta. Noah tomó las maletas, las cargó al coche, y se fueron. Vi el auto alejarse por la calle. No hubo gritos. No hubo persecuciones. Solo un silencio largo, como un cuarto que se vacía. Cuando el último invitado se fue, me quedé con Tomás y Rebeca recogiendo platos como si eso fuera lo único que el cuerpo sabía hacer, limpiar. Esa noche dormí en el sofá, no porque no pudiera entrar a la habitación, sino porque no soportaba la idea de acostarme en ese lugar con el olor de esa tarde pegado a la piel. No lloré hasta la madrugada, cuando todo estuvo en silencio y mi mente se quedó sin tareas. Al día siguiente, mi primera llamada fue a Irene Valdés, mi abogada. Me la había recomendado un cliente hacía tiempo, de esos que no hablan mucho pero cuando lo hacen, conviene escuchar. Irene tenía fama de ser firme y meticulosa. No gritaba. No amenazaba. Simplemente cerraba puertas. En su oficina, el lunes, me escuchó contar todo. No me interrumpió. Tomó notas y, cuando terminé, dijo. Primero, no vuelvas a hablar del tema sin que quede registro. Mensajes. Correo. Nada de llamadas largas. Asentí. Segundo, la casa, por lo que dices,
Parece estar protegida si fue adquirida antes del matrimonio y si puedes demostrar que las mejoras salieron de fondos separados. Puedo, dije. Tengo facturas, transferencias, contratos. Todo. Bien, dijo Irene. Tercero, la empresa. Ahí sentí el nudo en el estómago. La empresa creció durante el matrimonio, dijo ella. Eso siempre es una zona gris. No significa que ella tenga la mitad, pero sí puede intentar reclamar parte del crecimiento, dependiendo de cómo se manejen los estados financieros. Le conté lo de los abogados que Sofía había consultado. Irene alzó una ceja. Eso es importante si hay evidencia de que planeaba un divorcio mientras mantenía una relación paralela y mientras hacía preguntas sobre tus finanzas. ¿Preguntas?, repetí. Irene me miró. ¿No te lo contó tu contador? Salí de la oficina de Irene directo al despacho de mi contador. Y ahí empezó la segunda etapa de la historia, descubrir que, mientras yo creía que vivíamos una rutina estable, Sofía había estado levantando información como quien prepara una compra. Mi contador, un hombre tranquilo llamado Sergio, me confesó que Sofía lo llamó 2 veces el mes anterior. Preguntaba por la estructura, dijo Sergio, incómodo. Por cómo se valoraba la empresa. Por las cuentas. Dijo que era, curiosidad, que quería entender más tu negocio. Yo había confiado tanto en la idea de mi esposa interesada en mi trabajo, que jamás se me ocurrió ver el trasfondo. Esa semana hice algo que nunca pensé hacer, contraté a un investigador privado, no por venganza, sino por protección. Irene lo recomendó sin emoción, como quien recomienda un seguro. Lo que el investigador encontró fue tan útil como triste. La relación entre Sofía y Noah no era un rumor. Era algo que varias personas en la agencia sabían. No un secreto perfecto. Un secreto cómodo, de esos que todos ven, pero nadie menciona porque no les toca. Y luego apareció el giro que yo no esperaba, Noah no estaba libre. Legalmente, Noah seguía casado. Su esposa vivía en Milwaukee y con 2 hijos adolescentes. Llevaban separados, según él, en proceso, pero nada estaba finalizado. Era el tipo de mentira que suena aceptable hasta que te das cuenta de que se usa para justificar cualquier cosa. Irene sonrió por primera vez cuando le conté. No por gusto, dijo, pero esto ayuda a mostrar patrón y credibilidad. Si él miente así, es más fácil cuestionar el relato completo. El proceso de divorcio duró 5 meses. Sofía, a través de su abogada, pidió lo que Lina había insinuado, una parte del crecimiento de la empresa, acceso a ciertas cuentas, e incluso intentó introducir el discurso de apoyo emocional y sacrificio por el matrimonio. Eso me habría hecho reír si no me hubiera dolido. En las deposiciones, Irene fue quirúrgica. Presentó mensajes, fechas, testimonios de colegas de la agencia, y un detalle que me golpeó. Sofía había hablado de estrategia y timing al referirse a su divorcio. Esas palabras me dieron asco. No por sofisticadas, por frías. Lina, sobria y con cara de resaca moral permanente, aceptó testificar. No lo hizo para ayudarme a mí, lo hizo para dejar de sentirse culpable. A veces, eso es suficiente. Y la esposa de Noah me llamó una noche, de un número desconocido. Su voz era baja y cansada. Soy Elena, dijo. No sé cómo empezar. Solo quiero saber la verdad. No fui cruel. No tenía sentido. Le conté lo que sabía, con fechas, con hechos. Ella guardó silencio un rato. Pensé que esta vez era diferente, dijo. No lloró. Solo lo dijo. Esa frase se me quedó en el cuerpo. Porque yo también había pensado eso sobre Sofía. La audiencia final fue en invierno. Un juez sin paciencia, de esos que no se impresionan con discursos. Irene presentó la línea del tiempo, la infidelidad, las consultas legales, las llamadas a mi contador, el intento de posicionarse económicamente mientras me mantenía en la misma cama, en la misma casa, en la misma rutina. El juez no hizo un sermón. Solo habló de hechos y consecuencias. La casa quedó conmigo. La empresa, conmigo. Sofía recibió sus pertenencias personales, el coche que estaba a su nombre, y un acuerdo limitado que no se parecía en nada a lo que esperaba.
Cuando salimos del juzgado, Sofía me alcanzó en el pasillo. Estaba pálida, con el maquillaje corrido por el frío y el llanto. Adrián, dijo, no tengo a dónde ir. No sentí satisfacción. Sentí cansancio. Una tristeza limpia, sin drama. Eso no lo planeaste conmigo, respondí. Lo planeaste sin mí. Así que ahora, resuélvelo sin mí. Ella abrió la boca, como si fuera a decir pero. No lo dijo. Porque ahí ya no había argumentos que sonaran honestos. Noah, empezó al final. Yo la miré un segundo. Déjame adivinar, dije. Noah se fue cuando dejó de ser emocionante. Su cara lo confirmó. Me alejé. No porque fuera fuerte, sino porque ya estaba vacío de esa clase de amor que te hace quedarte. Meses después vendí la casa. No porque no me perteneciera, sino porque el patio, el fuego, la encimera que había construido con orgullo, todo tenía un eco que no quería escuchar todas las noches. Me mudé a un lugar más pequeño, cerca del trabajo. Un sitio sencillo, sin grandes pretensiones, donde el silencio no doliera. La empresa siguió creciendo. Tomás se convirtió en socio formal. Yo dejé de trabajar como si el trabajo fuera anestesia. Empecé a volver a casa a una hora humana. Empecé terapia, no porque no pudiera con la vida, sino porque necesitaba entender algo. Como había normalizado señales, como había confundido tranquilidad con indiferencia, como había preferido creer la versión cómoda antes que preguntar lo incómodo. Un día, en una ferretería, me encontré con una mujer que había estado en la reunión del patio. Me miró con esa mezcla de lástima y curiosidad que la gente no sabe esconder. ¿Cómo estás, después de todo eso?, preguntó. Y me sorprendí respondiendo con verdad. Estoy mejor, dije. No mejor de feliz todo el tiempo. Mejor de ya no miento para sostener algo que no existe, punto. Con el tiempo empecé a salir con alguien. No fue inmediato. No busqué reemplazo. Busqué paz. Y la paz llega lento, sin promesas. Conocí a Marina, otra Marina, ironías de la vida, en un proyecto, era ingeniera civil del municipio. Revisaba permisos y no toleraba atajos. Hablaba poco, observaba mucho. En nuestra tercera salida le conté lo básico de mi divorcio, no para dar pena, sino para ser transparente. Ella escuchó sin interrumpir. Al final dijo: Lo siento. Pero también, me alegra que no te quedaras. Esa frase me hizo respirar. Porque a veces lo que necesitas no es que te digan, todo pasa por algo. Es que alguien valide que irte fue correcto. De Sofía supe por terceros que se mudó a otra ciudad, que cambió de trabajo, que evitaba lugares donde la gente la conocía. Lina intentó hablar conmigo un año después, más tranquila, menos personaje. Yo no quise destruirte, dijo, con vergüenza real. No me destruiste, le respondí. Solo rompiste la última capa de mentira. Lo demás ya estaba roto. Lina lloró un poco. No la abracé. No por crueldad, sino porque yo ya no era responsable de sostener culpas ajenas. Cuando miro hacia atrás, lo que más me impresiona no es la infidelidad. Es lo fácil que fue para mí creer que la vida estaba controlada solo porque había rutina. Yo pensaba que ser un buen hombre era construir, proveer, estar. Y lo es. Pero también es saber cuándo te están usando esa bondad como un recurso. Mi transformación no fue convertirme en un tipo amargado, ni en alguien paranoico. Fue algo más simple, aprendí a preguntar antes de suponer. Aprendí a poner límites sin pedir disculpas por tenerlos. Aprendí que la humillación pública fue horrible, pero me dio una claridad que tal vez, en privado, Sofía habría estirado años. Aquella tarde, cuando Lina soltó su frase y todo el patio se quedó en silencio, yo sentí que se me acababa el mundo. Y sí, ese mundo se acabó. Pero con el tiempo entendí que era un mundo sostenido por mi voluntad de creer, no por la verdad. Ahora, cuando enciendo una plancha, cuando escucho música en casa, cuando veo un patio ajeno desde mi nuevo lugar, no pienso en el ridículo. Pienso en lo que aprendí, que la vida no se controla evitando conflictos, sino enfrentándolos cuando aparecen. Que el amor sin respeto se vuelve hábito. Y que, por más que duela,
Hay momentos en los que un silencio colectivo te salva, porque impide que la mentira siga respirando.